Bueno, hola, vamos a ver cómo resulta esto. Espero no tener que volverlo a grabar. Quiero hacerlo simple, lo más simple posible. Quiero hablarles de algo que me inquieta hace mucho tiempo y yo no sabía explicarlo, no podía, no lograba explicarlo. Y gracias a Dios, ahora lo entiendo por qué mi espíritu me inquietaba tanto, porque no me sentía cómoda con un montón de cosas que se viven dentro de las congregaciones o que uno palpa a través del liderazgo en diferentes congregaciones cristianas. Y gracias a estudios profundos que estoy siguiendo de la mano de rabinos que conocen, de rabinos o de maestros judíos que conocen no solo la palabra, sino por ser judíos de verdad, o sea, de genética, conocen sus tradiciones, sus culturas, y ellos mejor que nadie pueden interpretar la palabra de Dios. Porque para entender, por ejemplo, el Nuevo Testamento uno tiene que conocer infinidad de cosas que están en el Antiguo Testamento y no solo, y algunas no están en el Antiguo Testamento, sino que son experiencias que se han transmitido de generación en generación de manera verbal y no figuran en nuestras escrituras. Entonces es fácil entenderlas cuando ellos lo explican de primera mano, de acuerdo a sus vivencias. Eh, Hay algo que vivimos por lo general en cuanto al liderazgo cristiano y lo anoté acá para no olvidármelo, porque lo pude expresar, o sea, lo puedo ver de esta manera como lo aprendí. Dentro de la iglesia hay autoridades impuestas, como si hubiera pequeños monarcas, pequeños reyes dentro de las congregaciones, hablando del liderazgo. Hay un liderazgo piramidal, es un liderazgo piramidal que está, siempre hay una cabeza arriba y por debajo vienen otros líderes hasta que llega a la base donde está el resto de creyentes, los feligreses, los que están aprendiendo o conociendo. Cuando yo tenía 18 años conocí a Cristo y, o sea, me comencé a relacionar con Dios de una manera especial, muy particular, que era no solo haciendo rezos repetidos, mejor dicho, dejé de hacer los rezos repetidos y comencé a hablar con Dios, teniendo plena conciencia de que Él es real, de que Él existe, de que Jesús resucitó, de que Él está vivo, que Él no está muerto, que cuando oramos y nos dirigimos a Dios, no estamos dirigiéndonos al aire o a una pared o a una imagen de piedra o una fotito, no, sino que Dios es tan real como que yo me puedo sentar a tomar un mate y saber que Él está ahí y poder conversar con Él. Eh, y desde que yo conocí a Cristo, lo que he visto en las congregaciones, eso fue a los 18 años. Conocer quiere decir, o sea, que yo comencé a comprender la existencia de Dios de una manera distinta. Cuando, como he dicho en otro video, en el video anterior, el que diga conocerme a mí tiene que conocer mis gustos, mis preferencias, mis costumbres, etcétera. No solo por verme en un video, saber que me llamo Beatriz, digan, ah, sí, yo la conozco. No se puede decir yo la conozco porque si no se ha relacionado conmigo no me puede conocer. Lo mismo pasa con Dios, con papá, como le digo yo. La única manera de conocerlo es hablando con Él, leyendo su palabra. En su palabra dice muchas cosas de las que Él habla, de las que Él quiere de nosotros, pero si nosotros no la leemos no vamos a saberlas, a no ser que alguien venga y nos la cuente, nos enseñe, pero no es lo mismo si uno se sienta y lee y puede conversar y meditar con Dios a solas. Esa es la manera de conocer a alguien relacionándose. Entonces, a medida que han pasado los años, lo que he visto en las maldichas iglesias, porque una iglesia no es un edificio, una construcción, sino la iglesia es cada uno de nosotros,
Entonces lo demás son congregaciones, asambleas, centros de reunión, como les quieran decir. Lo que he visto es que se ha generado esta estructura piramidal de liderazgo, que no es una estructura que Jesús haya enseñado, y no hay ningún pasaje bíblico, ni desde el Génesis al Apocalipsis o Revelaciones, donde se hable de liderazgo piramidal. Y yo en este tiempo he podido comprender eso. Gracias a Dios ahora lo tengo tan claro, tan claro. No logro encontrar una escritura que me hable de que arriba de todo, que hay una pirámide y que arriba de todo hay una cabeza que tiene que liderar a todo lo demás. Y les voy a dar primero unos ejemplos y luego vamos a ir a las escrituras para ver estos ejemplos. ¿Recuerdan, si han leído la palabra o han escuchado esta enseñanza, recuerdan cuando el apóstol Juan le dijo a Jesús: encontramos a uno que estaba echando fuera demonios en tu nombre y lo reprendimos, se lo prohibimos, porque él no está con nosotros? Y Jesús le dijo: no hagan eso, porque el que no es contra mí es conmigo. O sea, no se lo impidan. Para mí ese es el ejemplo más claro de cuando a uno le dicen: bueno, ¿quién es tu cobertura? ¿A qué ministerio perteneces? ¿Quién te está dando la cobertura o la bendición para ir a hacer esto o aquello? Porque si alguien viene y te dice: bueno, a ver, pero vos no estás ni con este, ni con aquel otro, ¿con quién estás? ¿Qué sos, un llanero solitario? No somos llaneros solitarios. Hoy más que nunca en el mundo entero se está viendo que se está regresando al diseño original de la enseñanza cristiana, que es difundir la enseñanza, la palabra, las escrituras, a través de las iglesias en los hogares, las células de hogar, como les llaman, pero bueno, las iglesias en las casas, ¿no? Más que nunca se está viendo esto. Muchos de ustedes saben, la mayoría de ustedes saben de grandes templos, entre comillas, grandes congregaciones de miles y miles de personas, donde los pastores se enriquecen, donde mucha gente, sobre todo viudas, ancianos y mujeres, jefas de hogar con sus hijos, pasan grandes necesidades mientras los pastores se siguen enriqueciendo. No solo eso, sino que ustedes van a ver, como lo anoté acá, autoridades impuestas, son como monarcas, como pequeños monarcas en pequeños reinos, en sus propios reinos. Esas congregaciones se convierten como en pequeños reinos. Y hay personas sometidas, las ovejas, los feligreses, los creyentes, terminan siendo sometidos a estos líderes, y les rinden una obediencia ciega, que no cuestionan absolutamente nada de lo que les dicen. Esta gente está sometida a una horrible intimidación, a control, manipulación, situaciones en las que la gente se ve pasándola mal, e incluso llegan a sufrir angustia, tristeza, por causa de esa manipulación y esa presión. Hay una presión del liderazgo, sobre todo mientras más uno asciende en esta pirámide de liderazgo, más presión se siente abajo. Y la gente tiene temor incluso a veces de hablar o de decir algo, y hay un respeto reverente que no corresponde. Recuerden, el ejemplo hermoso de Jesús, cuando él se puso una toalla en la cintura, se levantó quizás la túnica también para no mojarse tanto, no ensuciarse tanto, y se arrodilló a lavarle los pies a sus discípulos. ¿Y qué pasó?
Pedro le dijo, no, a mí no me vas a lavar los pies, o sea, yo te tengo que lavar los pies a vos. Y Jesús le dijo, no, si yo no hago esto no vas a tener parte conmigo. Y Pedro le dijo, bueno, entonces lávame completo. Y Jesús le respondió, el que está limpio no necesita ser lavado todo. Y dice, yo he venido para servirles y no para ser servido. El ejemplo, ahí está el ejemplo clarísimo de que cuando Jesús dijo, el que quiera ser mayor o superior debe servir a todos los demás, debe ser el más pequeño de todos. Él mismo les dijo, en el reino de Dios el mayor es el menor en realidad. O sea, he visto de todo, en todos estos años he visto de todo y me lamento en ese momento no haber tenido la claridad que tengo hoy, porque mi espíritu me inquietaba, mi espíritu me hacía sentir mal, algo está mal acá, algo está mal, nos han enseñado mal toda la vida, nos han dicho que necesitamos pertenecer a una cobertura de hombre, a una cobertura humana para poder nosotros ser creyentes, y no solo ser creyentes, sino poder compartir la palabra. Tenemos que como que tener una cobertura humana, y no es así. Fijémonos qué dice la palabra en el libro, en la primera carta a los Corintios que escribe Pablo, en el capítulo 1, vamos a leer desde el versículo 11. Capítulo 1, versículo 11 de primera a los Corintios. Dice, porque, esto está hablando Pablo, porque he sido informado acerca de ustedes, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre ustedes contiendas. Los de Cloé, quiere decir, eran iglesias en las casas, eran grupos pequeños que se reunían en las casas. Y por 400 años, luego de haber muerto Cristo, por 400 años se llevó esta estructura de pequeños grupos, pequeñas asambleas en casas. Durante 400 años, durante los primeros 400 años fue así. Esto de crear templos entre comillas, como le digo yo, y edificios enormes para que la gente se reúna, esto ha sido impuesto, y es una modernidad que no es algo que Cristo haya enseñado. Sigamos. Y dice, quiero decir, que cada uno de ustedes dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo de Cefas, yo de Cristo. Por ejemplo, ahora podríamos mencionar, no lo voy a hacer, pero podríamos mencionar diferentes ministerios o nombres de pastores. Cuando a uno le dice, ¿vos dónde te congregas? Yo me congrego en lo del pastor tanto, yo en lo del pastor tanto, yo en lo del pastor tanto. Antes se refería a la casa de, en la casa de, en la casa de, ahí se reunían. Bueno, entonces dice, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por ustedes? ¿O fueron bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de ustedes he bautizado, les dice Pablo, sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fueron bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás no sé si he bautizado a algún otro. Pero no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Bueno, y de ahí podríamos irnos directamente al capítulo 11. Bueno, mientras tanto yo les digo esto, quisiera recordar cómo nosotros actualmente también pensamos que hay pastores que tienen más autoridad que otros. Cuando nosotros hablamos, vemos que en el liderazgo hay apóstoles, a los que se les llama apóstoles, y la gente tiende a pensar que un apóstol es casi como una especie de papa, ¿verdad? Piensa que el apóstol es, ¡wow! Viene el apóstol fulano de tal. ¡Ah!
cuando nosotros vemos en la palabra que a unos constituyó maestros, a otros apóstoles, a otros evangelistas, a otros pastores, no está diciendo la palabra que hay una jerarquía y que alguno de ellos es más alto que el otro, mayor que el otro, no, sino simplemente está diciendo que hay diferentes rubros, o sea, es una, ¿cómo se le dice? Son roles, ahí está, son roles que se complementan para fortalecer a los creyentes, para extender el Evangelio. No es para decirles, bueno, este es mayor que aquello, porque, por ejemplo, ¿qué significa apóstol? Apóstol, lo anoté acá, viene de apóstolos o de apóstelo. Cuando uno lee la palabra, en el Nuevo Testamento mayormente está en griego, perdón, y algunas partes en arameo. Y la palabra original, o la palabra del original, en las escrituras, yo siempre digo, revisen diferentes versiones, y no les recomiendo la nueva versión internacional para nada, porque es la que más errores tiene, porque por tratar de traducirlo de la manera más clara le van perdiendo el sentido y el valor de la palabra original. Apóstolos viene de apóstelo, que significa enviado a una misión, mensajero. Por lo general, o sea, los apóstoles que nosotros mencionamos, que se mencionan en el Nuevo Testamento, lo que hicieron fue, al dispersarse, extender el Evangelio. Fueron, uno les puede decir en realidad, como para comprenderlo mejor, misioneros. Eso es un apóstol, un misionero. Alguien como Pablo, que iba a una ciudad, comenzaba a predicar el Evangelio, se quedaba 1 año, 2 años, 3 años, fortalecía un grupo, los capacitaba en la palabra y se iba a otro lugar y seguía extendiendo el Evangelio y hacía exactamente lo mismo en cada lugar que iba. Eso es un apóstol, no una autoridad mayor que todo el resto de liderazgo de la iglesia. En la iglesia lo que tiene que haber son estos, pastores, maestros, evangelistas, los misioneros, pero ¿con qué fin? De que la iglesia se fortalezca y crezca, no de que se le imponga una autoridad a un creyente. Vamos a ver, como les decía, en 1 Corintios 11, que viene a ser como una continuación de 1 Corintios 1. Está como quizás cuando se armó la escritura, como eran rollos, quizás se armó en un orden que no debía ser, pero en realidad es la continuación. El capítulo 11 de la primera de los Corintios es la continuación del tema de Corintios 1, de lo que estábamos leyendo. Entonces Pablo les dice, sean imitadores de mí como yo soy de Cristo. Bueno, vamos a ver. Quiero que sepan, en el versículo 3 del capítulo 11 dice, quiero que sepan que Cristo es la cabeza de todo varón. Cristo es la cabeza de todo varón. Y el varón es la cabeza de la mujer, de su mujer, sería en la traducción original. Según como enseñan los rabinos, era así. La autoridad de la mujer era su hombre, su marido, no cualquier hombre, no su pastor, no otro líder. La cabeza de la mujer es su hombre. Y el varón, y Dios, la cabeza de Cristo. Entonces, vamos a ver, vamos desde acá. Desde la mujer, su cabeza es su marido, si está casada, o su padre. Y la cabeza del hombre es Cristo. Y la cabeza de Cristo es Dios. Punto. No hay hombre que sea cabeza de otro hombre, ni hay hombre que sea cabeza de una mujer que no sea su mujer. Es así. Más claro, échale agua. Está clarísima la escritura acá. Ustedes pueden seguir leyendo acá, en la primera de los Corintios, pero como yo no quiero hacer muy largo esto, quiero ir como concluyendo con esto. El pasaje bíblico que les mencioné de cuando Juan
le contó a Jesús que habían reprendido, que él y los otros discípulos habían reprendido al que estaba echando fuera demonios en el nombre de Jesús, y que Jesús les dijo, no, no se lo impidan, porque si no es contra mí, es conmigo. Eso está en Marcos 9, 38 al 40. También está en Lucas, pero bueno, en Marcos 9 está un poquito más detallado. Marcos 9, versículos 38 al 40. Y quisiera ir terminando con esto, a ver. Bueno, acá tengo otro apunte que quería comentarles, en recordarles cuando Jesús tomó a un niño y les dijo a los discípulos, el que quiera entrar al reino de los cielos debe ser como un niño, porque de los tales es el reino de los cielos. Eso está en Mateo 18, Marcos 9, 35. Y les enseñó que deben ser pequeños también. En esos pasajes bíblicos les enseña que deben ser pequeños como un niño también, y tener la inocencia del niño y no querer enseñorearse de otros si quieren ser grandes. Y bueno, vamos a ir para terminar a Ezequiel. A ver, creo que es Ezequiel 34, no lo encuentro acá. ¿Dónde estás? Sí, Ezequiel 34:2. Vamos a ver. Ezequiel 34:2. Lo vamos a leer de acá. Ezequiel 34:2. Este pasaje está genial. Más claro que esto, imposible. Dice: Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Está bien que acá está hablando específicamente al pueblo de Israel, pero fíjense lo que dicen, porque es una enseñanza que se aplica en general a aquellos que ejercen cierto liderazgo. Cuando un maestro o cuando un pastor es puesto sobre un grupo, no es para que se enseñoree del grupo, sino para que lo guíe, para que lo alimente, para que lo cuide y para servirle. Ustedes fíjense que un pastor de un rebaño de ovejas, literalmente, a la que tiene que trasquilar y todo eso, ¿qué hace? La cuida, la protege, la alimenta, la cuida de los lobos, de los animales, de los rapaces. La lleva, la trae, o sea, la cuida, no está esperando que la oveja venga y haga para él cosas. Él, al contrario, le sirve a la oveja. Por eso, este ejemplo que vamos a leer se aplica, ustedes me van a dar la razón, se aplica a ese rol que un pastor o un maestro debe tener con el resto de las ovejas, por decirlo de alguna manera. Y dice, Ezequiel 34 dice: Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores: así ha dicho Jehová el Señor. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? ¿Cuántos pastores hoy en día están siendo alimentados con el diezmo de la gente? Y no solo eso, sino que les hacen hacer pactos y les hacen hacer, ¿cómo le dicen? Sellar la palabra que les acaban de dar para que se cumpla. O sea, ¿y uno cómo sella la palabra? Con dinero. No hace, gracias a Dios no lo hacen todos, pero lo hacen una gran mayoría hoy en día. Aunque muchos en este tiempo de pandemia se han arrepentido, Dios les ha hablado de una manera muy particular y han reconocido que han estado ejerciendo un liderazgo errado. Y bueno, dice: comen la grosura y se visten de la lana, a la engordada la degollan, mas no apacientan a las ovejas. Están siempre requiriendo de las ovejas en vez de darles a las ovejas. Dice: no fortalecieron a las débiles, ni curaron a la enferma, ni vendaron a la perniquebrada,
ni volvieron al redil a la descarriada, ni buscaron a la perdida, sino que se han enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Muchas veces la violencia que se ejerce generalmente dentro del liderazgo no es con golpes de puño o con palos o algo, sino es una violencia verbal. Incluso se termina maldiciendo a la gente porque se van. Y mucha gente se va justamente por esto, porque no son... ¿Cuántos de ustedes se han dejado de congregarse y alguien los ha ido a buscar a preguntarles qué les pasó? Muy pocos, porque gracias a Dios hay pastores que sí buscan a los creyentes y les preguntan qué pasa y los cuidan y en muy pocas congregaciones se ve que se cuida a los ancianos, a las viudas, a los necesitados de la congregación. Se hacen obras tremendas para afuera de la congregación, y dentro de la congregación hay gente que las casas se le está derrumbando porque son ancianos y no pueden sostener su casa. Hay familias que madres e hijos están comiendo todos los días un pedacito de pan y un tecito porque no tienen otra cosa que comer, y tienen que mandarlos quizás o ir ellos mismos a lugares, a centros, a comedores donde se les dé de comer, porque la congregación y sus pastores no los atienden. Hay congregaciones que lo hacen, pero la gran mayoría no. Dice... Bueno, y se ejerce violencia con la palabra, se los maldice. Dice, uno se va de la iglesia y le dicen, no importa dónde vaya, siempre va a tener problemas. Lo están maldiciendo. Ya va a volver acá porque no va a encontrar en ningún otro lugar lo que encuentra acá. Bueno, y así. Ustedes saben de qué hablo. Dice, andan errantes, las ovejas, andan errantes por falta de pastor. Son presa de todas las fieras del campo y se han dispersado. Mucha gente son presa de sectas, de otros movimientos, porque la gente necesita. Nosotros todos hemos nacido con un vacío que tiene forma de Dios en nuestro ser, y siempre vamos a estar buscando cómo llenarlo, porque sabemos que Dios existe y queremos encontrarlo de alguna manera. Yo te digo, si quieres encontrar a Dios, lo que tenés que hacer es no salir corriendo a buscar a alguien que ore por vos, sino buscarlo en la intimidad de tu casa, cuando estés sola, cuando estés solo, buscarlo, arrodillate y habla con Dios sabiendo que Él está ahí, que está presente. Él es tu cobertura, Él es tu cabeza. Dice, anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes y en todo collado alto. Y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase ni quien preguntase por ellas. Este capítulo es tremendo, me gusta. Pero vamos a avanzar un poquito a ver qué dice Dios a través del profeta Ezequiel. Dice, el versículo 11 del capítulo 34 dice, he aquí, yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. En buenos pastos las apacentaré, en los altos montes estará su aprisco, allí dormirán, en buen redil y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Yo buscaré las perdidas y haré volver al redil la descarriada, vendaré la perniquebrada y fortaleceré la débil, mas... Amén. Bueno, después todo lo demás es, para comprenderlo, es un estudio muy profundo, pero lo que está diciendo acá es, como dice un salmo, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo el Señor, Dios me recogerá. Él mismo está ahí esperando que vos te acerques a Él en una relación personal y muy particular, diciéndole, Señor, acá estoy, te necesito, te estoy buscando porque reconozco que vos sos el Dios por sobre todas las cosas y quiero ponerte mi vida, mi día, mi familia,
todo en tus manos, para que vos hagas tu voluntad y te glorifiques en mi vida. Y hablarle al Señor de una manera particular, de una manera especial, no haciendo oraciones raras y con palabras difíciles, no, solamente decirle: Señor, te necesito, quiero encontrarte, quiero sentirte, y reconozco que dependo solamente de vos. Y así, y empecé a hablar con el Señor de la manera que Él ponga en tu corazón todo lo que quieras decirle. Él es tu cobertura. No necesitas salir corriendo a un ministerio para que te den la bendición. Solamente relacionate con Él y Él te va a dar una bendición, la bendición de su presencia, la bendición de su presencia. Pero bueno, si no estás conforme con lo que yo te digo, está perfecto. Me encanta que sea así, porque vos tenés que pedirle al Señor, no que otro te enseñe a ver si lo que yo te digo está bien o no, sino sumergirte en la presencia de Dios y pedirle al Espíritu Santo que Él sea quien te enseñe. Pero para conocer esto tenés que leer, no te pongas a mirar videos, un video atrás de otro, para ver qué te dicen los demás. Preguntale al Espíritu Santo y Él te va a enseñar. Dice: el que quiera sabiduría, pídala a Dios y Él se la dará. Y solamente me quiero despedir con una bendición, la bendición que está en Números, capítulo 6, 24, que dice: el Señor Dios te bendiga y te guarde. El Señor Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor Dios alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Que el Señor te bendiga de una manera muy especial y te prospere a vos, a tu familia, y te guarde en este tiempo conflictivo que se está viviendo en todo el mundo. Que nunca te falte absolutamente nada de bienes y que tu mesa sobreabunde de alimento y tu alacena siempre esté llena. Amén.